Durante años, Song Hye-kyo parecía casi intocable, el tipo de actriz cuyo rostro podía vender romance, tristeza, lujo y fantasía nacional al mismo tiempo. No era solo famosa en Corea del Sur, se convirtió en uno de los rostros definitivos de la propia Hallyu, la mujer a la que audiencias de toda Asia habían visto llorar, amar, perder y resistir a través de algunos de los dramas más icónicos de su generación. Su belleza parecía atemporal, su imagen parecía controlada y su silencio muchas veces la hacía parecer todavía más poderosa. En la superficie era exactamente lo que la cultura de celebridades más ama: elegante, elusiva y eternamente hipnótica. Pero justamente eso volvía tan peligrosa la obsesión alrededor de ella, porque cuanto más perfecta parece una mujer en público, más brutal reacciona la gente cuando siente la más mínima grieta en la imagen. Y la imagen de Song Hye-kyo nunca fue solo admirada, fue vigilada. Cada relación se volvió titular, cada expresión se volvió interpretación, cada aparición se volvió evidencia para la historia que el público quisiera contar sobre ella después. La alababan como a una diosa cuando la fantasía seguía en pie y la diseccionaban en cuanto esa fantasía cambiaba de forma. El mismo país que la celebró como uno de los grandes íconos de pantalla de Corea también convirtió su vida privada en teatro público. La controversia fiscal, los rumores, el matrimonio que parecía un cuento de hadas y el divorcio que explotó como un evento nacional. Lo que vuelve su historia tan absorbente no es solo que se hiciera famosa, es que la fama a su alrededor nunca se quedó quieta. La gente no solo miraba a Song Hye-kyo, proyectaba sobre ella deseo, envidia, protección, sospecha, resentimiento. Ella cargó con todo eso al mismo tiempo. Por eso su historia empieza aquí, en el punto donde la adoración y la crueldad casi se vuelven imposibles de separar. Porque Song Hye-kyo no es solo la historia de una mujer que se volvió lo bastante hermosa como para ser adorada, es la historia de lo que pasa cuando una mujer se vuelve tan icónica que el público empieza a creer que es dueño de su narrativa. Antes de las primeras luchas, antes del breakthrough, antes de la subida hacia la realeza Hallyu, hay una pregunta sentada en el centro de todo. ¿Cómo se convierte alguien en el rostro que una nación nunca deja de mirar y aún así sobrevive a lo que esa mirada le hace? En el mundo de Song Hye-kyo, el reflector nunca fue solo luz, fue presión. Y mucho antes de volverla legendaria, la volvió vulnerable. Mucho antes de que Song Hye-kyo se convirtiera en el rostro del desamor, de la gracia y de una belleza casi imposible en pantalla, era una chica creciendo muy lejos de la mitología que más tarde la rodearía. Nació en 1981 y desde el principio su historia no se desarrolló como la vida de alguien destinado a volverse intocable. En esos primeros años no había nada que pareciera una gran profecía. Lo que existía era algo mucho más silencioso: una niña criada por su madre, una chica aprendiendo disciplina desde temprano y una vida que avanzaba sin ese tipo de narrativa glamorosa que la gente suele proyectar hacia atrás sobre las estrellas. Eso importa, porque cuando el público mira a alguien como ella después, se vuelve fácil imaginar que siempre estuvo destinada a ser adorada. Pero la fama casi nunca se siente inevitable mientras todavía vives dentro de los años ordinarios que vienen antes. Su entrada en la industria llegó lo bastante pronto como para moldear su identidad antes de que la adultez estuviera completa. En 1996, ganó el concurso Sangkyung Smart Model, y ese momento abrió una puerta que ella todavía era demasiado joven para comprender del todo. No fue solo ganar una competencia, fue el comienzo de una vida en la que las cámaras dejarían de ser objetos ocasionales y empezarían a convertirse en testigos permanentes. Comenzó a aparecer en televisión en papeles pequeños, y como muchas futuras estrellas, primero se movió por los bordes de la atención antes de entrar en el centro. Esas primeras apariciones importan porque revelan algo esencial sobre la imagen que Song Hye-kyo tendría después. No explotó a la fama desde la nada. Fue moldeada por años de ser observada, probada y poco a poco absorbida por la maquinaria del entretenimiento coreano. Ese comienzo lento también explica por qué su presencia más tarde se sentía tan controlada. No se volvió serena de la noche a la mañana. Creció dentro de una industria que te enseña muy rápido cómo sostener un rostro, cómo manejar una pausa, cómo decir lo justo y no más.
Incluso antes de los grandes dramas, antes de que la ola Hallyu la llevara por toda Asia, Song Hye-kyo ya estaba aprendiendo una de las lecciones más difíciles de la celebridad. El público siempre mirará primero tu superficie y tú pasarás años decidiendo cuánto de tu verdadero yo puede vivir debajo de ella. En su caso, esa respuesta terminó volviéndose parte de su misterio. Se mantuvo reservada, se mantuvo cuidadosa. Aprendió a dejar que la imagen hablara antes que la persona. Y quizá por eso el mundo se obsesionó tanto después con leer significado en cada silencio que guardaba. Esta etapa de su vida es fácil de romantizar porque viene antes de la gran presión, antes del escrutinio nacional, antes de las relaciones y escándalos que luego definirían tanta conversación pública alrededor de ella. Pero no debería romantizarse demasiado. Ser descubierta temprano no es solo una bendición. También es una especie de robo. Te quita los años anónimos, convierte la juventud en preparación. Y en el caso de Song Hye-kyo, eso significó que para cuando el público creyó descubrirla, el proceso de ser moldeada para el consumo público ya había comenzado. Todo cambió cuando Song Hye-kyo dejó de ser una joven actriz con promesa y se convirtió en un rostro que toda la región ya no podía olvidar. Autumn in My Heart fue el punto de inflexión. No solo la hizo más famosa, fijó su imagen en la imaginación emocional de toda una generación. De pronto, Song Hye-kyo ya no era simplemente bonita, reservada y fácil para la cámara. Se volvió el rostro de la tristeza, de la añoranza, del sacrificio y de ese tipo tan específico de melodrama coreano que hacía llorar a la gente a través de fronteras. Ese papel le dio algo más poderoso que el buzz, le dio autoridad emocional. La audiencia no solo la veía, sentía a través de ella. Y una vez que una actriz alcanza ese nivel de asociación emocional, la fama cambia de forma. Deja de tratarse del reconocimiento y empieza a tratarse de la propiedad emocional. La gente empieza a sentir que la estrella le pertenece, a su memoria, a su desamor, a su idea del amor. Y esa fuerza emocional solo siguió creciendo. All In demostró que no estaba limitada a un solo tono ni a un solo arquetipo. Luego, Full House la transformó otra vez, probando que podía salir de la tragedia y cargar algo más brillante, más juguetón e irresistiblemente romántico sin perder magnetismo. Esta fue la etapa en la que Song Hye-kyo dejó de ser una actriz querida y empezó a convertirse en algo más cercano a la realeza Hallyu. Ahora ya era uno de los rostros centrales de la máquina de exportación cultural de Corea, y su imagen viajaba con facilidad porque cargaba dos cosas a las que la audiencia internacional responde al instante: belleza y claridad emocional. Podía verse delicada sin parecer débil, y podía verse controlada sin volverse fría. Ese equilibrio la hizo inusualmente resistente en una industria donde a las mujeres muchas veces las encierran en categorías estrechas y las descartan en cuanto dejan de encajar a la perfección. Con los años, esa resistencia se volvió una de sus mayores fortalezas. No desapareció después de una sola era de dramas, siguió regresando, y cada regreso añadió otra capa a su mito. That Winter, The Wind Blows, restauró la elegancia melancólica que la gente asociaba con su mejor versión. Después, Descendants of the Sun la empujó otra vez hacia un nuevo nivel de fenómeno global, presentándola a públicos más jóvenes mientras les recordaba a los mayores por qué nunca habían dejado de mirarla del todo. Eso es lo que separa a una estrella temporal de una figura cultural: la capacidad de sobrevivir a distintas eras sin perder peso simbólico. Song Hye-kyo ya no era solo una actriz exitosa con una lista de dramas famosos. Se había convertido en uno de los rostros definitivos del propio soft power coreano, alguien cuya imagen en pantalla cargaba prestigio nacional tanto como fama personal. Pero este nivel de éxito venía con un costo escondido. Cuando una actriz se vuelve tan icónica, deja de ser tratada como una intérprete normal y empieza a ser tratada como un símbolo público. Cada papel refuerza el mito, cada aparición lo protege o lo amenaza, cada silencio se vuelve significativo. La subida de Song Hye-kyo hacia la realeza Hallyu no fue solo un triunfo de carrera, fue el inicio de un tipo mucho más peligroso de visibilidad, ese que hace que el público sienta que no solo tiene derecho a admirar tu trabajo, sino también a interpretar tu vida. Y una vez que eso ocurre, el éxito deja de ser simplemente una victoria.
Se convierte en un estándar que se espera que encarnes todo el tiempo, sin importar si tu vida privada puede soportar ese peso o no. Para cuando Song Hye-kyo alcanzó el nivel más alto de fama, el público ya no la miraba como mira a una actriz ordinaria. Ya no la juzgaban simplemente por actuaciones, ratings o belleza, la medían contra una idea. En Corea hay estrellas que se vuelven famosas y luego hay estrellas que se vuelven símbolos de elegancia nacional, mujeres cuyos rostros dejan de pertenecer solo a la pantalla y empiezan a pertenecer a la imaginación pública. Song Hye-kyo ya se había convertido en una de esas mujeres. Eso suena glamoroso, y en muchos sentidos lo era. Pero el glamour a ese nivel viene con una crueldad escondida. Una vez que la gente decide que tú eres la encarnación de la perfección, deja de darte permiso para ser humana. Cada aparición pública debe verse impecable. Cada entrevista debe sonar compuesta. Cada silencio debe leerse como dignidad, no como distancia. Y cada error se vuelve más grande precisamente porque la imagen a tu alrededor ha sido construida para verse tan limpia. Aquí es donde la presión alrededor de Song Hye-kyo empezó a afilarse más. Ella formaba parte del famoso trío Tae-hye-ji, una categoría que no solo elogiaba la belleza, la institucionalizaba. Ser puesta dentro de esa categoría era convertirse en referencia. Y a las referencias nunca las dejan tranquilas. El público comparaba, ranqueaba, admiraba, envidiaba y observaba sin parar. El rostro de Song Hye-kyo ya no era solo su rostro. Se había convertido en un estándar de feminidad dentro de la cultura celebrity coreana. Ese tipo de visibilidad es poderosa, pero también agotadora, porque la gente deja de preguntarte ¿qué quieres? Y empieza a preguntarse si todavía sigues viviendo a la altura de lo que necesita que representes. En su caso, la exigencia era especialmente intensa porque había construido su imagen sobre la contención, no sobre compartía. No se explicaba todo el tiempo, dejaba que la pantalla cargara sus emociones y que el público hiciera el resto. Pero cuando una mujer dice menos, la cultura muchas veces llena ese silencio con sus propias proyecciones, y eso fue exactamente lo que pasó alrededor de ella. Entonces llegó el tipo de escándalo que golpea más fuerte cuando una celebridad ha pasado años pareciendo impecable. En 2014 surgieron reportes de que Song Hye-kyo había pagado menos impuestos en años anteriores y aunque después pagó el monto completo más las sanciones y explicó que el problema venía por su contable, el daño fue inmediato. El problema no era solo financiero, era simbólico. Una mujer cuya imagen se había construido sobre gracia, disciplina y control, de pronto aparecía vinculada a una controversia que hacía que la gente cuestionara la integridad detrás del pulido. En la cultura celebrity, los hechos importan. Pero la imagen importa más rápido. Una vez que la historia sale, el efecto emocional llega antes que la explicación. Y en el caso de Song Hye-kyo, ese efecto emocional fue duro porque la reacción pública no trataba solo de impuestos, trataba de decepción. Cuanto más idealizada se vuelve una estrella, menos misericordia recibe cuando la imagen se desliza. Lo que hace tan importante esta parte de su historia es que revela la trampa escondida dentro de la perfección. Song Hye-kyo no estaba colapsando en público como otras estrellas. Seguía compuesta, seguía hermosa, seguía trabajando, seguía admirada, pero la grieta ya se había vuelto visible, y una vez que una grieta se vuelve visible en alguien tan icónico, la gente nunca vuelve a mirarlo igual. Empieza a leer con más agresividad, a sospechar más rápido y a pegar significados más profundos a decisiones ordinarias. Aquí es donde la historia de Song Hye-kyo deja de ser solo éxito y empieza a tratar sobre vigilancia. No vigilancia legal, sino vigilancia emocional, esa observación constante del público que sigue a las mujeres demasiado famosas, demasiado hermosas y demasiado cargadas simbólicamente como para ser dejadas en paz. Ese es el verdadero precio de la perfección. No que sea difícil de lograr, sino que una vez que te ven como perfecta, cada defecto se convierte en un evento nacional. Si Descendants of the Sun hizo que Song Hye-kyo volviera a parecer intocable, lo que vino después la hizo verse más expuesta que nunca. La química era demasiado fuerte, el momento era demasiado perfecto, y la fantasía era demasiado fácil como para que el público no cayera en ella. En pantalla,
Ella y Song Joong-ki parecían una historia de amor construida para sobrevivir a la guerra, a la distancia y al destino. Fuera de pantalla, cuando llegaron las noticias de su relación y su matrimonio, se sintió como si el drama hubiera escapado del guión y hubiera entrado en la vida real. Para los fans era irresistible, para los medios era oro. Y para Song Hye-kyo significó que su vida privada ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en una historia de amor nacional en la que la gente se sentía emocionalmente invertida, protectora y con derecho a juzgar. Ese es el peligro de una relación construida bajo tanta luz pública. Una vez que la gente se enamora de la historia, deja de ver con claridad a las personas que están dentro. La boda de 2017 no se sintió como una unión privada entre dos actores. Se sintió como un evento que toda la cultura había sido invitada a presenciar. Cada fotografía, cada invitado, cada detalle del vestido, cada expresión, todo fue analizado con una intensidad normalmente reservada para la realeza. Pero los cuentos de hadas construidos en público son frágiles, porque la audiencia que ayuda a crearlos también espera que sigan siendo hermosos para siempre. Cuando el matrimonio empezó a fracturarse, el silencio a su alrededor se volvió insoportable. Y entonces llegó 2019, y la ruptura explotó como una detonación. Song Joong-ki pidió el divorcio, y lo que debió ser un final privado se convirtió al instante en otro espectáculo nacional. Los titulares se multiplicaron, los rumores se extendieron, la culpa se movió más rápido que los hechos. Y una vez más, Song Hye-kyo quedó atrapada dentro de una historia que el público quería contar sobre ella antes de que ella pudiera hablar del todo por sí misma. Eso es lo que vuelve tan doloroso este capítulo. No fue solo el final de un matrimonio, fue el colapso de una fantasía que millones de personas habían ayudado a construir y luego vieron arder. Lo que vino después reveló el lado más cruel de la cultura celebrity. Divorciarse en público ya es brutal. Divorciarse bajo la presión del ecosistema del entretenimiento coreano se vuelve algo más duro, un campo de batalla de rumores, insinuaciones, crueldad online y esfuerzos interminables por reducir la vida de una mujer a una lección moral. Song Hye-kyo se convirtió en el blanco de una avalancha de especulación, mucha invasiva, parte falsa, toda amplificada por el hecho de que su imagen siempre había estado tan cuidadosamente sostenida. Cuando una mujer ha pasado años siendo presentada como controlada y elegante, el público reacciona con violencia ante cualquier evento que parezca sugerir desorden por debajo. Y esa fue la crueldad real de este momento. La misma imagen que la había protegido durante años ahora hacía el impacto más pesado. La gente no solo lloró el matrimonio, la diseccionó a través de él. Más tarde, reportes señalaron que ella tomó acciones legales contra rumores maliciosos y difamación, y eso ya dice todo sobre lo feo que se había vuelto el ambiente. No estaba simplemente sobreviviendo a un desamor, estaba sobreviviendo a un apetito público por narrativa que no le permitía sufrir en paz. Y, sin embargo, ahí está precisamente la razón por la que el final de esta parte importa tanto. Porque Song Hye-kyo no se reconstruyó rogándole al público que la entendiera, se reconstruyó regresando al trabajo. The Glory no se sintió como un comeback tímido ni como una reintroducción suave. Se sintió como una mujer volviendo al encuadre con una autoridad más fría, más dura y más peligrosa. La suavidad que había definido tanto de su imagen anterior seguía ahí en alguna parte. Pero ya no iba al frente. Lo que iba al frente ahora era un control afilado por la supervivencia, y eso es lo que vuelve tan poderoso este arco. Después del matrimonio, después del divorcio, después del escrutinio, después de la crueldad, Song Hye-kyo no volvió intentando restaurar la fantasía, volvió habiéndola sobrevivido. Y quizá esa sea la versión más fuerte de su historia. No la diosa sobre la que la gente proyectó, no la novia dentro de un cuento de hadas nacional, sino la mujer que quedó en pie después de que la ilusión ya había sido arrancada.